San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia. Buenas tardes nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa. Buenas tardes, arequipeños, querendones, bravos y valientes como el Misti. Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música. Todos peguémonos ya a la radio, que ya empezó la hora solo para Arequipa. Aunque existen muchos países productores de vino en el mundo, en la actualidad, según los últimos datos publicados por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, OIV, tan solo 10 países producen el 80% de vino en el planeta. El podium de honor con las 3 principales regiones vinícolas del mundo son pues indiscutiblemente Italia, España y Francia, en ese orden. Estos 3 países producen casi la mitad de todo el vino producido en el mundo, con una producción equivalente a 5.264 piscinas olímpicas llenas de vino. Después de estos 3 titanes, tenemos pues también a Estados Unidos, Argentina, Chile, Australia, China, Sudáfrica y Alemania. Perú ni aparece. Bueno, pero aquí hay un dato interesantísimo que me llamó tremendamente la atención. Y es que entre los siglos XVII y XVIII, esto es entre los años de 1600 y 1700, Arequipa se convirtió en el primer productor vitivinícola del mundo. Después, por supuesto, de haber sido el líder en el virreinato del Perú, en las colonias americanas, en España y finalmente en Europa, donde llegó a ser conocido como el brandy de Arequipa. Un producto que tuvo que ser prohibida su exportación porque arrasó con el mercado europeo de España, llevando a la quiebra a los productores ibéricos. Pero mejor conozcamos la historia que nos depara además la sorprendente noticia de un dato adicional. La vitivinicultura del Perú y Sudamérica nació también en Arequipa. Así es, el primer sábado de febrero de cada año ha sido instituido como el Día del Pisco Sour, la bebida peruana de bandera. Y como todos sabemos, el pisco se produce a partir de la uva. Y Arequipa, al igual que el sur del Perú, son los mayores productores, siendo Ica el mayor productor en la actualidad. Por lo que se podría pensar que fue allí donde nació, se empezó a cultivar la vid en el Perú. Pero sépanlo, amigos arequipeños, que Arequipa, más bien, de acuerdo a la historia virreinal, fue el primer lugar no solo del Perú, sino de toda Sudamérica, donde se inició la vitivinicultura. Veamos. Efectivamente, y vayan sabiéndolo, amigos arequipeños, Vítor fue conocido desde el tiempo de la colonia como el primer valle vitivinícola de América, porque sus productos en vinos eran catalogados como los mejores. La primera tinaja que tiene el Perú está en el convento de la Recoleta, en la ciudad de Arequipa, y data del año de 1550. Es precisamente la antigüedad de esta que demostraría que la localidad sureña de Vítor fue un centro pisquero con más años que la propia región de Ica. Por cierto que existen muchas versiones sobre dónde fueron plantadas las primeras vides en el Perú. Algunos señalan que fue en Lima, como era de esperarse. Otros que en el Cusco, otros que en Ica, Arequipa o Moquegua.
Entonces, para dilucidar este tema, mencionaré algunos documentos al respecto. Es indiscutible que la vitis vinífera, la familia de vides con que se elaboran mundialmente vinos y destilados de origen vitivinícola, proviene del Viejo Mundo y llegó con la conquista española de América en el año de 1492. Fue Colón quien en su segundo viaje transportó algunos sarmientos de vid a la isla de Santo Domingo, aunque no prosperaron. También es cierto que en América del Norte existían especies silvestres de vid, las llamadas cimarronas, que apenas se podían comer y menos podían ser utilizadas para hacer vino. Años después, en 1531, se expidió en forma genérica para todo el territorio americano conquistado la Real Cédula de Carlos I, que ordenaba a la Casa de Contratación de Sevilla, encargada de autorizar y supervisar los viajes y el comercio, que de aquí en adelante todos los maestres que fueren a nuestras Indias, que lleven cada uno en su navío la cantidad que les pareciere de plantas de viña. No obstante, por segunda vez quedó frustrado este intento, sobre todo en la parte de América Central y México, así como en Colombia y Venezuela, debido a sus condiciones climáticas desfavorables. Documentadamente, ahora se puede saber que la uva se plantó por primera vez en el Perú en los terruños de Arequipa. Así es. ¿Y esto cómo lo sabemos? Apenas 2 años después de la fundación española de Arequipa, el rey expidió una cédula real en Valladolid el 4 de marzo de 1542 dirigida al gobernador del Perú, en la que dispone primigeniamente la plantación de viñas para los vecinos de Arequipa, encontrándose su matriz en el Archivo General de Indias. Para mayor información, en el legajo 566, libro 4, folio 302, que a la letra dice, escuchen bien amigos arequipeños, título: Cédula real al gobernador del Perú para que dé y señale a los vecinos de Arequipa solares en que puedan hacer casas y caballerías y dé tierras en que planten árboles y viñas. Valladolid, 4 de marzo de 1542. Y escúchenlo ahora en español antiguo, donde el tenor es el siguiente: el rey nuestro gobernador, pues fuere de la provincia del Perú, Alonso Ruiz, en nombre de los conquistadores y vecinos de la ciudad de Arequipa, me han hecho relación que junto a la dicha ciudad hay muchos terruños dispuestos para plantar árboles e viñas y sembrar pan y otras grajerías, y me suplicó vos mandase que a los vecinos de la dicha ciudad que no tienen estancias para sus ganados, se las diésedes, y asimismo solares para hacer casas y caballerías de tierras para sembrar maíz, y donde pudiesen plantar árboles y poner viñas y heridos de molinos, pues todo era para que la dicha ciudad se poblase y ennobleciese. O como ni la merced fuese por ende, yo vos mando que deis y señaléis a los vecinos de la dicha ciudad de Arequipa solares en que puedan hacer casas y caballerías de tierra, en que pongan árboles y viñas y otras plantas, y en que tengan sus ganados y siembren maíz, y asimismo, cuando algún vecino de ella pudiera sitio para hacer molinos, proveáis en ello lo que os pareciere y viéderes que conviene a nuestro servicio y a la población en perpetuidad de la dicha tierra que en ello me serviréis. Fecha en la villa de Valladolid a 4 días del mes de marzo de 1542 años. Señalada de los dichos, doctor Beltrán, obispo de Lugo, doctor Bernal, el licenciado Gutiérrez Velázquez. Esta orden para que se plante viñas se dio pues a solo 2 años de la fundación de Arequipa, fecha en que en ninguna parte del virreinato del Perú y América había viñas que estuvieran produciendo vinos. Bueno, en consecuencia, a partir del siglo XVI, Arequipa se convirtió en uno de los polos vitivinícolas de América, si no el más importante, por su alta producción, llegando a la cúspide en los siglos XVII y XVIII, cuando abasteció el consumo del virreinato.
Sépanlo también, amigos arequipeños, que el periodo de auge de los productos vitivinícolas de Arequipa se registró entre 1770 y 1816, último año en que los valles arequipeños produjeron 1.471.000 arrobas de vino. De acuerdo con las proporciones de la época, para alcanzar estas cifras se requerían 15 millones de plantas. Esto es 58,8% de los viñedos sudamericanos. Tocaba a Ica el segundo lugar con 10 millones de cepas, esto es el 33,9%. En ese entonces mucha menor relevancia tenían pues las villas de la actual Argentina, en el corregimiento de Cuyo, que cultivaba 4 millones de parras, es decir, el 13,5%. Y en este contexto, que es vital para entender el origen peruano del pisco, el papel de Coquimbo en Chile con sus 0,5 millones de cepas es ínfimo. Representaba apenas el 1,6% del viñedo sudamericano. Mientras que Arequipa, lo repito, tenía el 50,8% de la producción del total de los viñedos sudamericanos, contra el 33,9% de Ica, el 13% de Cuyo, Argentina, y el minúsculo 1,6% de Coquimbo en Chile. Bueno, el hallazgo de la cédula real del 4 de marzo de 1542 aclara muchos mitos y sirve para confirmar el verdadero origen de nuestro vino y pisco, sobre todo por su rango legal de primera orden, expedida por el propio rey de España, creando un derecho colectivo y no individual para los vecinos de Arequipa, ordenando las primeras plantaciones en un territorio determinado. Cuanto menos, no queda duda alguna de que Arequipa fue el primer pueblo sudamericano en cultivar vid, constituyéndose en el más antiguo y primer polo vitivinícola de América. Cabe aclarar ahora que inicialmente solo se producía vino, el cual era tan excelente que tenía muy buena acogida en España y Europa, donde era conocido como el brandy de Arequipa. Pero las autoridades peninsulares prohibieron su importación para evitar la competencia que les ocasionaba a sus vinos, lo que obligó a los productores peruanos a destilar su exceso de producción, al cual se le denominó aguardiente de uva o agua viva, que después tomaría el nombre de pisco. Es totalmente obvio, Arequipa era el más grande productor de vino del mundo, y como se le prohibió su exportación, tuvo que utilizar su ingenio, y ese inmenso excedente de vino tuvo que destilarlo y convertirlo en aguardiente, que no es otro que el pisco. Bueno, económicamente, pues la Intendencia de Arequipa experimentó a fines del periodo colonial una gran expansión de sus dos actividades más importantes, a saber, la producción de vinos y aguardientes y el comercio de mercancías importadas conocidas como efectos de Castilla. De ellas, la viticultura se constituyó desde el siglo XVI como la más importante actividad económica de la región y fuente principal de riqueza para las familias de la élite arequipeña, como los Goyeneche, quienes tenían grandes plantaciones de viñedos desde Guasacache pasando por Tiabaya hasta los límites de Uchumayo con Vítor, que era el más grande productor. Había asimismo otras familias de la élite arequipeña que obtenían pingües ganancias de esta actividad económica, como los Gamio, Macías, Cosío, Rivero, Barreda, Bustamante, Benavides, Oyaguren, Moscoso, Araníbar, De la Fuente, Lastarria, Ureta, Cuadros, Corzo, Loaiza, Berenguel, Butrón, Ugarte, entre otras. Para finales del siglo XVIII, los tres valles más importantes de la región, Vítor, Majes y Moquegua, llegaron a producir cerca de 500,000 botijas de vino al año, los mismos que en un 90% fueron destilados en aguardiente, un producto cuyo consumo se había masivamente extendido a lo largo del siglo y adicionalmente tenía precios más elevados, 10 a 20 pesos el quintal, que el vino, por el que solo se pagaba 2 a 4 pesos. De los tres valles, el más cercano fue Vítor, localizado a 60 kilómetros al oeste de la ciudad, constituido por cerca de 107 haciendas, cuya producción oscilaba entre 80,000 y 120,000 botijas al año. Una parte de esa producción se comercializaba en las numerosas chicherías, tabernas y tiendas de la ciudad de Arequipa, y la otra era enviada a lomo de bestia a Puno y La Paz. Bueno, ahora les pregunto,
¿Qué motivó que Ica se convirtiera en el principal productor de vinos y piscos del Perú? Vayan sabiendo que esto se produjo debido a que en el último quinto del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, debido a los problemas que tuvo Arequipa como lluvias torrenciales, terremotos y principalmente la explosión del volcán Huaynaputín en 1600 que destruyó toda la viticultura de Arequipa, permitió que Ica pasara a convertirse en una región importante de la viticultura y la vitivinícola del Perú. Pero bueno, la aclaración está hecha. Ni Chile ni Ica fueron los más grandes productores de vino y pisco de la historia, o mejor dicho, los inventores del aguardiente o pisco, título que ahora se lo pelean jalándose los chiringos. Sepan que Arequipa en su momento fue el primer y más grande productor del mundo, tanto de vino como de aguardiente o pisco. ¿Y en qué nos basamos los arequipeños para hacer semejante afirmación? En la real cédula arriba indicada, que es pues la partida de nacimiento legal del arte y la ciencia del cultivo de la vid en Arequipa, en el Perú y en Sudamérica. Soy Arturo García y este es su programa Loncos y Calas. Amada de mi sueño, eres el ángel que yo adoro. Vida, lucero de mis noches, que alumbras mi camino de triste soledad. Vida, lucero de mis noches, que alumbras mi camino de triste soledad. Escucha las trovas de mi alma, que canto con todo el corazón. Mi vida, casi dormir no puedo, me paso noche y día pensando en tu querer. Por eso te ruego que me escuches a este amor humilde de este pobre trovador. A este amor humilde de este pobre trovador. Escucha las trovas de mi alma, que canto con todo el corazón. Mi vida, casi dormir no puedo, me paso noche y día pensando en tu querer. Por eso te ruego que me escuches a este amor humilde de este pobre trovador. Te ruego que me escuches a este amor humilde de este pobre trovador. Vida, ese hermoso y emotivo balsecito de Rolando Bento, interpretado por Juan Isidoro Berrocal Coronado, nuestro entrañable Cholo Berrocal, el mejor trovador del Perú y quizás de América de todos los tiempos. Escucha las trovas de mi alma que canto con todo el corazón. Mi vida, casi dormir no puedo, me paso noche y día pensando en tu querer. Por eso te ruego que me escuches a este amor humilde de este pobre trovador. No sé por qué, pero en esta letra siento la clásica nostalgia de los arequipeños por el amor no correspondido que tanto vierten en sus yarabíes.
Bueno, soy Arturo García el Chacarero, o también conocido como el Sachaquita, que está nuevamente de vuelta sin que lo llamen para animarles esta bonita tarde de nostalgia arequipeña. Damos inicio con mucha alegría al programa número 270 de Loncos y Jalas, siempre por las arequipeñísimas ondas de Radio San Martín, en vivo y en directo para toda la República Independiente de Arequipa. Si hemos sido alguna vez los mejores del mundo en vinos y aguardientes, como es el que luego se nombró como pisco, también por supuesto hemos sido los mejores del mundo en la producción de chicha. Sí, de chicha, otro de los brandis arequipeños. Nuestra chicha es de guiñapo, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, aún hay picanteras, y todavía de las que se dicen abanderadas de la tradición arequipeña, que siguen diciendo que la chicha es de jora. ¿Y cómo me he enterado de esto? Por un youtuber español, así es. En una entrevista realizada el año pasado en su propia picantería, este español le preguntó a esta picantera desubicada e ignorante si lo que estaban tomando era chicha de jora o de guiñapo. Y esta señora contestó como si ella supiera mucho: es lo mismo, aquí en Arequipa le decimos chicha de guiñapo o de jora. ¿Qué cosa? Esta señora, ¿dónde cree que está? No digo su nombre porque no quiero ganarme enemigos, pero ya basta, amigos arequipeños, esto es una barbaridad que no tiene nombre. ¿Hasta cuándo les vamos a tener que estar explicando que nuestra chicha es la única chicha del mundo? Porque hay muchas partes de América donde hay chicha. Es la única chicha que se hace con guiñapo, que es el maíz negro o cuye germinado y triturado, y que tiene que seguir un largo proceso para llegar a ser finalmente la verdadera chicha que tomamos en las picanterías. Y por si no lo saben, para la producción de una verdadera chicha arequipeña no es suficiente una olla, un balde, una lata o un cilindro. La chicha de guiñapo requiere 3 depósitos indispensables aquí en Arequipa, que no los tiene ninguna otra chicha, ni en el Perú ni en ninguna parte de América: la paila, la tinaja y la chomba. Así es, señoras picanteras que les gusta que les den premios, diplomas y pergaminos por representarnos. Por favor, primero infórmense bien antes de soltar la lengua para hablar como si fueran pedos de burro. Y la próxima vez voy a hablar con nombres y apellidos para que todos aquí en Arequipa sepan quiénes son. Ciertamente es como decía mi abuelita Hermelinda: si vos no sabís, mejor callate. ¿Cómo poder olvidarte picantería de mis pueblos, donde sonjaba la chicha, la usma o la sayana, con el picante jayar y papaciguar la mañana, mascando un chinchucho con ese chaque de nada? ¿Cómo no recordar tus tiznadas paredes de adobe, tu techo de tijera con su cachincha llorona, tus claraboyas pintadas por esa paila glotona, y tras la tinaja un chasca pa' que no te robe? Tus chombas de chicha llenas y con espuma, la candela en la concha consumiendo una raja, 2 maillanas sudorosas peleando en la tinaja, sacando la última gota al anchi de la seisú. Tu alegre pendón rojo en la puerta nos llamaba, la humadera en la chimenea derramaba el apetito, cuando la coneja se quejaba del cututo con un grito, mientras el gato conchero rezaba. ¿Cómo voy a olvidar al huinco jalando el concho y cuando soplabas la teje con esa larga pucuna, y tu cuchara de palo meneando el ocro pa' la hambruna, y al onco encapichado con su chalina y su poncho? Y la alegre picantera con sus trenzas mal peinadas, siempre carajeando mientras la gota gorda sudaba, silbando su triste al son de batán chacrén y moliendo su yatan de anauchos para la picanteada. Poema Lonco, la picantería, por don Félix García Salas, mi padre.
una verdadera estampa genuina de la picantería arequipeña, donde se sonjaba la única y original chicha de guiñapo, no de lata ni cilindro ni balde, sino de paila, tinaja y chomba, la santísima trinidad de la bebida espirituosa de los arequipeños, la chicha. Y es que antes no había cerveza en las picanterías para alegrar el espíritu del lonjo. Era la misma chicha, que antes no traía azúcar, la que en su punto de fermento diario y al son de guitarra, batán y chaquena emborrachaba de tradición, música y poesía al chacarero arequipeño, enamorado eternamente de su jaroza, que cada tarde se asomaba por la picantería para cumplir el sagrado rito del prende y apaga con anisao o pisco. ¿Y qué anisao y qué pisco? Anís, nájaro, pisco Vargas, por supuesto. Ahora yo digo, ¿por qué tantas alienaciones se siguen viviendo, sintiendo y aprendiendo en Arequipa y todavía se les agrega al calendario turístico de Arequipa? ¿A qué me refiero? Al día del pisco sour. Es bueno que exista ese día en Lima, en Ica y en otras partes del Perú y en los lugares donde no hay que ofrecer a sus invitados, visitantes o forasteros. Pero estamos en Arequipa, amigos arequipeños, y aquí tenemos tradiciones culinarias propias. Yo les soy sincero, para los arequipeños no existe ni nunca ha existido el pisco sour. ¿Por qué? Porque los arequipeños tenemos nuestro propio pisco sour, si cabe el término, que es el prende y apaga. Eso sí es cosa de machos y es nuestro preparado emblemático de las picanterías arequipeñas, un combustible como el que puede hacer mover las yuntas o una locomotora y principalmente al lonco arequipeño. ¿Por qué callarlo? ¿Hasta cuándo vamos a estar promocionando a los turistas aquí en Arequipa la causa limeña, los picarones, el suspiro a la limeña, el ceviche, la chicha morada, los anticuchos, la mazamorra morada y tantas otras cosas que no corresponden a nuestra realidad? Sépanlo bien, amigos arequipeños, Arequipa es una de las regiones con las más riquísimas y mejores artes culinarias en América. No por nada somos ciudad creativa de la UNESCO. Les recuerdo que en el 2019 la UNESCO declaró no a Lima, sino a Arequipa y a la cocina arequipeña y más concretamente a sus picanterías como ciudad creativa de la UNESCO en la categoría de gastronomía, un galardón que solo lo tienen 10 ciudades en América y Arequipa es la única en el Perú que lo ha conseguido. Y seguimos festejando el día del ceviche y el pisco sour aquí en Arequipa. ¡Caramba! El año pasado les cuento que mi gran amigo Fernandito Valdivia, hijo del también llamado Fernando Valdivia Cano, un guitarrista conocido como El Caballo, hijo de la gran picantera doña Josefa Cano, la picantera más célebre de la historia de Arequipa, me hizo un obsequio que lo atesoro como el mejor regalo que jamás he recibido en mi vida. Me regaló 2 vasos de picantería de su abuela Josefa. Uno grande para la chicha y uno minúsculo para el anisao o el pisco, que en realidad representaba pues la dicotomía del orgullo picantero arequipeño, el prende y apaga. Y entonces, meditándolo y haciendo honor al tremendísimo gesto de mi gran amigo Fernandito Valdivia de desprenderse de uno de los más grandes recuerdos de su abuela doña Josefa, he decidido proponer a título personal, como arequipeño nato y neto que soy, la declaratoria del día no del pisco sour, sino del día del prende y apaga. Así es, amigos arequipeños, el día del prende y apaga, nuestro propio día de un cóctel propio de Arequipa, valga la redundancia. ¿Y cuándo sería ello? Obviamente el 19 de marzo de todos los años, que es el día del natalicio de doña Josefa Cano, la más célebre picantera de la historia de Arequipa. No se muevan que regresamos con una pequeña remembranza de esta gran picantera arequipeña para que vos la vayáis conociendo. Nos vamos con esta bonita marinerita del torito don Ángel Muñoz Alpaca, marinera sureña. Ya volvemos. ¡Qué linda marinera! A ver, doña Baselisa, saque su pañuelo y baile con don Félix. Así, y que me pongan más chicha de las jalitas. No llores, Guillermina, no llores, hermana. Ponte 2 cervezas más y llámame a la Matilde.
Salud, Corinita, salud. Ay, ay, ay. Otra, Torito. A ver, Clemente, ¿qué pasa? Con cerveza a la mesa. Y si no hay, nos vamos a la mundial. Ay, ay. Y que traigan chicharrón donde las pastoras, para que coma pastor. A ver esas palmas. Dicen que la chicha y las hembras echan al hombre a perder. A mí, aunque me pierdan, siempre las he de querer. A la segunda, Torito. A ver, Manuel, saca la cococha a bailar. Salud, Maurito, con la casita. Salud, compadre Julio Rosales, por esas ingratas. Salud, Amaranto. Allá voy. A ver, Berlinda, tráete un conejito. Salud, Maximiliana. Nos vamos a donde la Quintina. Salud, Braulio, salud. Y arriba mi tierra. Ay, ay. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Baila, Maurito, baila. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, entramos en la segunda media hora de tu programa favorito, Loncos y Calas, dedicado a esta linda tierra y a sus hijos ingratos, los arequipeños. Sí, porque así somos por naturaleza. Los arequipeños podemos ser ilustrados, rebeldes, aguerridos, honrados, querendones, artistas y destacar en todo. Pero tenemos un único feo defecto: somos ingratos a más no poder. Bueno, y es que cómo no rendir tributo y recordar a la señora Josefa, el símbolo de la picantería arequipeña. Este 19 de marzo, que justo cae sábado, se estarán cumpliendo pues 120 años del natalicio de esta ilustre arequipeña. Y la mejor manera de rendirle homenaje es declarando ese día como el día no del pisco sour, sino el día del prende y apaga, que no es sino el cóctel clásico y tradicional de la picantería arequipeña, aquel que se tomaba combinando la chicha con anisao o pisco en el culmen de una reunión o tertulia en torno a una mesa de picantería. Lo interesante de este cóctel es que usualmente se tomaba para festejar un triunfo, un reencuentro, la amistad o cualquier alegría que había permitido congregar en torno a una mesa a varias personas.
Y eso fue lo que sucedió en esta célebre picantería arequipeña del barrio de la Antiquilla, la Josefa, donde solían reunirse grandes personajes de Arequipa para muchas veces entre un prende y apaga plasmar en la historia el destino social, cultural, musical, artístico y literario de esta linda tierra llamada Arequipa. Entonces, ¿cómo no recordar esas históricas escenas de picantería con célebres personajes como Benigno Bayón Farfán, Guillermo Mercado, Percy Gibson, Teodoro Núñez Ureta, Sixto Recabarren Toalino, César Atahualpa Rodríguez, Ángel Muñoz Alpaca, los hermanos José y Víctor Dávalos, Francisco Mostajo, Mario Vargas Llosa y hasta el mítico Pablo Neruda, el premio Nobel chileno y tantos otros personajes que sentados en una sola mesa con su copa de anisao y su vaso de chicha han hecho y forman parte de la historia de Arequipa. ¿Y quién fue pues la señora Josefa? La Josefa, o doña Josefita como se le decía con cariño, fue hija de don Mariano Cano Barriga y doña Honoria Aguilar, de quien heredó ese milenario arte de la picantería arequipeña, de la chicha y los picantes y la entretenida tertulia con sus comensales. Y es que ella atendió en su picantería desde tiempos inmemoriales, desde antes del centenario de la Fundación Española de Arequipa y en el barrio de la Antiquilla, exactamente en la calle Pampita Ceballos 199. Muchos entonces la recuerdan como una mujer bonachona, alegre y con una voz inigualable y por supuesto con una sazón bien arequipeña que se traspaló desde tiempos de su tatarabuela. Según decía el historiador ya desaparecido, mi gran amigo Enrique Ramírez, no fue una mujer mezquina porque compartió sus recetas y eso permitió, por supuesto, que la picantería arequipeña no desaparezca ni muera porque quedó en el recuerdo de muchos de nosotros. Según contaba ella, empezó primero vendiendo solo chicha, la verdadera chicha de Huillapo, que era tan deliciosa y gustaba tanto que luego pasó a los picantes y por supuesto a su variado menú, como los tradicionales timpo de rabos, rache de panza o copa y el sudado de machas, entre otros que ella los cocinaba con la verdadera sazón arequipeña. Y cómo no recordar su melodiosa voz que hacía del lugar un mejor espacio para comer y compartir. Así los Dávalos se cuenta que encontraron en esta picantería a su preferida y cantaban y comían hasta cerrar el local. Mañana me voy a Tambo, decía, con mi talega y tostao para hacer los camarones del año pasado. Así la recuerdan algunos comensales cantando mientras movía las enormes ollas en el fogón, o también su eterno yarabí que siempre cantaba en sus momentos de tristeza cuando freía entre lágrimas sus deliciosas torrejitas. Ya me voy por esos montes a buscar hierbas de olvido. Es lo que espero, pues yo ya he visto mi desengaño. Ya me voy de aquí, ya no he de volver. Ya me voy por esos montes a buscar hierbas de olvido, a buscar hierbas de olvido. ¿Qué es lo que espero? Pues yo ya he visto mi desengaño, ya he visto mi desengaño. Ya me voy de aquí, ya no he de volver. Ni a tus casas, ni a tus puertas, ni menos a tu poder. Hecha estoy al padecer. Esto dice un pecho herido, sumergido entre las penas.
sumergido entre las penas. ¿Qué es lo que espero? Pues yo, si he visto mi desengaño, si he visto mi desengaño. Ya me voy de aquí, ya no he de volver ni a tus casas, ni a tus puertas, ni menos a tu poder. Hecha estoy al padecer. Sufrirá si ha convenido, si he visto mi padecer, si he visto mi padecer. No es posible aborrecer a quien conoce y querido, a quien conoce y querido. ¡Qué hermoso Yarabí! Interpretado por la mismísima doña Josefa Cano en su vieja picantería. ¿Acaso no la más célebre de la historia de Arequipa? ¡Claro que sí! Bueno, las 4 medidas de chicha tradicionales de una picantería son pues el bebe, el cogollo, el caporal y la cantarilla. 4 medidas típicas que inclusive definían la personalidad del que las tomaba. El bebe, que era la cortesía para el visitante de una picantería, a aquel que merecía el respeto y la estima de parte de su dueña, un vaso pequeño de chicha que salía directamente de la chomba. Luego teníamos el cogollo, la medida oficial de chicha para una mesa de picantería de tamaño regular y que acompañaba a apagar la sed o aplacar el picor del picante y el rocoto. Luego venía el caporal, ese vaso casi ceremonial del chacarero o lonjo de buen caito que se tomaba para apagar la sed en que el cuerpo está a punto de fundir motores por el trabajo de la chacra y que se hacía casi a propósito con atronadores sorbos que sonaban al pasar por el guarguero como el cabalgar de un caballo. Y finalmente la cantarilla, un barrilete de lata de antología que permitía transportar el néctar de los arequipeños hasta la misma chacra, donde el camayo, el gañán, el amontonador y el mismo chacarero secaban bajo el sol de una mañana de radiante sol, con jarro desportillado, vaso desgastado o desde la misma cantarilla hacia el guarguero donde las almas sedientas penaban. Esas eran, para el que no lo sabe, las 4 medidas de la chicha en la antigua picantería arequipeña. Sin embargo, había una 5ª medida que era, como decía mi abuelo Adrián, solo para la dignidad de un cardenal. Un minúsculo vaso también de antología, la copa, también de vidrio y portalitos para el pisco o el anisado. Sí, esa copa, que es sin dudas la más pequeña de todas en su especie, inclusive hasta a nivel de todas las copas que hay en el mundo. Y es que con ella se bebía una bebida espirituosa que calentaba el odre del pecho de un chacarero con anisao o pisco. Cuántas muestras de satisfacción y placer se dejaban escuchar al lonjo en su delirio cada vez que prendía el pecho con una copa de anisao de pisco y lo tenía que apagar inmediatamente con un cogollo para después improvisar una guarojeada pertinente que más que un discurso era el brindar de un bohemio de picantería. Amigos arequipeños, cuántas tardes semejantes a esta solía presenciar doña Josefa Cano en su picantería de la Pampita, Ceballos 199, donde se congregaban cual cenáculo tirios y troyanos, escritores y músicos, poetas y decidores, arequipeños de todas las estirpes para hacerse iguales ante un picante, un vaso de chicha, una guitarra, pero principalmente Arequipa, la madre que los hacía iguales ante ella.
El día 19 de marzo, por iniciativa de Loncos y Calas, hemos tenido a bien declarar en honor a doña Josefa Cano como el día del prende y apaga, ese cóctel de 2 tiempos que antaño se tomaba en el culmen de una cuita o tertulia en las picanterías arequipeñas para sofocar una pena o festejar un triunfo o una alegría. Hemos elegido ese día porque este año se cumplen 120 años del natalicio de doña Josefa, la picantera más afamada de la historia de Arequipa. ¿Qué día del pisco sour ni día del pisco sour? Aquí en Arequipa nosotros festejamos y promocionamos nuestro propio cóctel, el prende y apaga. Sí, ya. Bueno, en este momento con la leña hermosa de mi madre linda, que espiritualmente nos acogen esta casa, mi casa y anteriormente de mis dignos antepasados. Estamos aquí con un grupo de amigos, más que amigos, familiares. Me refiero a mi querido hermano primo, que después de mucho tiempo lo estamos viendo, Víctor Cáceres, la liebre, como lo digo con todo cariño, Torito Muñoz, mi hermano del arte, mi hermano espiritual, mi hermano Alfredo, mi sobrino, para dejar un recuerdo para todos nosotros, un recuerdo musical, un recuerdo de cariño. Bien, y a continuación, el Yararí, recordarás, dueño mío, Yararí con lo que mi mamá Chepa se identificaba en todas sus reuniones, y unas palabras del Torito Muñoz, porque también él en muchas ocasiones, y después ya vi con mi digna madre. Feliz, Alfredo, me parece que en estos momentos que nos toca la fibra del corazón, tenemos que poner el alma de nosotros para conjugar con el alma de la vieja que se fue. Ese sentimiento que dejó siempre un precedor, diga así, para ramificar en el futuro. Ese sentimiento de Yaraví que tenía para expresarlo no solo junto a sus hijos, sino también a los que sabían poner el sentimiento. Por eso agradezco este momento y las palabras de Feliz que ha hecho motivo de esto. Gracias.
Qué lindo que se siente, amigos arequipeños, cuando se juntan los hijos del Misti y Arequipa para hacer música. En esta oportunidad, el torito don Ángel Muñoz Alpaca y los hijos de doña Josefa Cano, don Félix y don Fernando Valdivia Cano, para tocarle a Arequipa el Yarabí Recordarás, dueño mío. Bueno, esta es pues una grabación totalmente inédita que nadie antes la había escuchado jamás, y que me la facilitó amablemente mi gran amigo Fernandito Valdivia Ojeda, a quien le hago llegar un gran saludo, hijo del también guitarrista Fernando Valdivia Cano, el Caballo, hermano de Félix Valdivia Cano, ambos hijos de Josefa Cano. Como les vuelvo a reiterar, esta es pues una interesante grabación en la que se juntan el Torito Muñoz y los hermanos Valdivia Cano para hacer música arequipeña recordando a la señora Josefa, quien amaba los yarabíes, y aún más le dedicaron Recordarás, dueño mío, a aquel que era el yarabí que más le gustaba, y que por supuesto, sepan amigos arequipeños, es el mismo yarabí que yo pongo siempre de cortina cuando hago mis tertulias. Bueno, les comento que entre las muchas publicaciones que se han hecho sobre ella, hay una muy especial realizada el 13 de octubre de 1940 en el diario El Pueblo. En su suplemento, elaborado por Francisco Mostajo, en el que colocó en su portada la iconografía sobre la identidad arequipeña, estaba pues la foto de la picantería de doña Josefa, con ella mostrándose junto a la concha. Sin duda, ella representaba entonces a la verdadera picantera arequipeña, y cuya picantería siempre fue el espacio perfecto para la tertulia, el debate, la gestación de más de una revolución, todos en torno a una mesa, sentados en largas bancas de sauce, pero principalmente en torno a su vaso de chicha y una copa de anisao. Y aquí hay una anécdota muy interesante que se cuenta sobre ella. Bueno, todos los que la conocieron destacan su fama en Arequipa, aquella que la ganó por su personalidad, y la describen entonces como una mujer amable, servicial, que luego de 18 años de éxito, en 1958 sufrió la mayor tristeza de su vida. Un terremoto emocional, como indicaron algunos, tan igual como el terremoto de 1958 que destruyó Arequipa. ¿Qué sucedió? Primero, fallece su padre el 9 de agosto. Luego solo pasan unos días y el 1 de septiembre su hijo también se va. Y en menos de un mes, el 8 de octubre, su esposo también la deja.
Es decir, en muy poco tiempo se quedó prácticamente sola, lo que la imposibilitó de mantenerse fuerte, por lo que decidió retirarse. Sin embargo, y aquí viene lo anecdótico, hubo quienes le pidieron que no cerrara la picantería. Se conoce que un comensal, inclusive de apellido Cruz, le pidió casi de rodillas que no dejara de cocinar, pues tenía 2 hijos y sin ella no comerían sus pequeños. Ella, conmovida por el pedido, retornó al fogón, donde intentó olvidar el dolor que la aquejó, que fue la partida de sus seres queridos. Bueno, para terminar, doña Josefa nació en Yanaguara el 19 de marzo de 1902 y que fue una mujer de buen humor, timbrada voz y manos sabrosas con muchos secretos culinarios. Fue la cocinera preferida de arequipeños como Benigno Bayón Farfán, Guillermo Mercado, Percy Gibson, Teodoro Núñez Sureta, Sixto Recabarren, César Atahualpa Rodríguez, Ángel Muñoz Alpaca, los hermanos José y Víctor Dávalos, entre muchísimos otros. Y es que la Josefa fue el punto de encuentro, el lugar perfecto donde se cantaba y comía, donde se reía y se debatía, donde el disfrute de un picante con chicha se amenizaba con yarabí. Murió un 9 de mayo de 1980 a los 78 años. Canta su nieta Lula Valdivia estos 2 hermosos yarabíes, Amor Infame y Limón Verde. En lo frondoso de un verde prado, a un desdichado la voz le oí. Y entre sus ayes y sus lamentos, con triste acento cantaba así: amor infame, dime hasta cuándo quieres, cruel bando, tener en mí. Amor infame, dime hasta cuándo quieres, cruel bando, tener en mí. Debajo de un limón verde hay vidita, debajo de un limón verde hay vidita, donde el agua no corría palomita. Entregué mi corazón a vidita, entregué mi corazón a vidita, a quien no lo merecía, palomita. Te tengo pasión, pasión te tengo. Quiero olvidarte y no puedo, ay, lo que siento es tenerte pasión. Ay, lo que siento es tenerte pasión. Ay, lo que siento es tenerte San Martín.
Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, ¡qué rap por Arequipa! ¡Himna! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. ¡Baila, mamita, baila! Este verso tiene su historia. Arequipa coqueta y carosa, guapa y salerosa. Este es tu programa favorito, Loncos y Calas, dedicado para ti, tierra linda, tierra de ensueños, encantos y misterios. Soy Arturo García el Chacarero y ya estoy aquí de nuevo, como cada sábado, para regalarte estas 2 horas de amor puro por nuestra tierna madre, Arequipa, y por supuesto por los arequipeños querendones y valientes como tú. Damos inicio a la segunda hora del programa, siempre por Radio San Martín y desde la campiña arequipeña para toda la República Independiente. Bueno, ya lo habíamos dicho en un comienzo, los españoles le tenían una gran predilección y cariño al hoy distrito de Vítor, que antaño era un corregimiento y donde alguna vez se pensó en levantar un gran puente como el puente boloñesi de Arequipa y que atravesaría el río, que en ese entonces era conocido como el río Víctor, sinónimo de Vítor, que significa victoria, y que sería el sobrenombre castellano que le quisieron poner al río arequipeño en ese entonces, conocido desde antes de la colonia como río Chili, nombre que nunca fructificó en Arequipa, pero que sí aquí en este río prevaleció hasta la actualidad. Bueno, al llegar los españoles por primera vez a este valle, creyeron haber llegado a una selva o jungla, pero que en realidad se trataba de un fructífero valle que más tarde sus tierras se convirtieron en grandes y opulentos viñedos. El clima pues de Vítor es una verdadera rareza, es como un gran y largo oasis en medio del desierto de la costa. Esto se debería a que en tiempos de invierno el clima es benigno y en verano es sumamente cálido, lo que les permitía a los españoles producir todo el año maderas, aguardientes, vino, frutas, uva, trigo, maíz y otras tantas especies. Aunque inicialmente se elaboraban los primeros caldos de uva y caña en Arequipa, con el tiempo se vio por conveniente trasladar a Vítor los mejores lagares y bodegas para la elaboración y mejor cuidado de los vinos y licores. Esto permitió denominar a Vítor en tiempos de la colonia como el primer valle vitivinícola de América, por lo que al pisco de Vítor se le conocía en España y América como el brandy de Arequipa. Muy presurosa por las laderas, entonando versos plenos de gran pasión, y al movimiento de tus buenas caderas, siento que el chido revienta mi corazón. Achala, qué bonitas piernas, achala, cuidado me pierdas, achala, tu miradas tiernas, achala, son dulces y eternas. Yo prefiero que me mates con tu tierna mirada antes de verme lejos, huérfano de amor. Y porque sin ti la vida no sirve para nada, porque mi pena acabaría en dolor. Vamos a ir a Navarra, Reima, a ver a todos. Capínchame con tu pollo de colores,
Pachulla donde todavía hay calor, donde nos dimos muchos besos de amores, y acolchados juramos eterno amor. Achala, qué bonitas piernas, achala, cuidado me pierdas, achala, tus miradas tiernas, achala, son dulces y eternas. No sabes cuánto te quiero, cuánto ya adoro, que tanto he luchado, ay con mi sangre. Cuando me acuerdo, emocionada a veces yo lloro, desesperado también pido la muerte. Achalao, una bonita pampeñita de Benigno Bayón Farfán por la Tuna Mayor de la Unza. Amigos arequipeños, estamos hablando un poco más sobre este jardín histórico arequipeño que se llama Vítor, de feliz recordación porque en sus buenos tiempos su valle se llegó a convertir en el primer valle vitivinícola de América, por lo que al pisco de Vítor se le conocía en España y América como el brandy de Arequipa. Bueno, sepan amigos arequipeños que en la época incaica este valle se convirtió en una gran huerta que sirvió para la producción de grandes cantidades de fruta para llevar a la sierra, inclusive hasta la misma capital del imperio. Ya en tiempos de la República, este valle también sirvió de campamento y centro de abastecimiento a las tropas del denodado mariscal don Ramón Castilla. Bueno, y no solo para los españoles, sino para todo forastero y viajero, este valle también tenía una importancia sentimental y poética, ya que desde este punto se puede contemplar a la distancia todavía en toda su plenitud el coloso volcán Misti, tal y como se ve en la misma ciudad. Igualmente, desde Vítor se puede apreciar con bastante nitidez otros volcanes como el Chachani, el Sabancaya y el Coropuna. La rareza de este valle es tal que ha sido visitado por innumerables estudiosos e investigadores como el sabio italiano Antonio Raimondi, Mariano Eduardo de Rivero y Ustaris, así como don Mateo Pasoldán. Pero si creían que eso es lo único que tiene sobresaliente este antiquísimo pueblo y valle arequipeño, están totalmente equivocados. Así es. Si hablamos eclesiásticamente, tanta fue la predilección que los jesuitas eligieron este lugar para levantar aquí un subconvento, cuyos vestigios arquitectónicos aún se pueden apreciar en la hacienda de la compañía, que fue propiedad de los frailes. Y aquí viene el dato sumamente curioso y extraordinario que les quiero contar, y que es a donde yo quería llegar. Y es que Vítor, esta tierra fértil, un verdadero don del río Chili y que podría ser ahora considerada tan insignificante como Belén en tiempos bíblicos, fue la cuna, fue la tierra donde alguna vez germinó uno de los hijos más ilustres de Arequipa y del Perú, y que creció tanto como la semilla de mostaza hasta convertirse en un gran árbol. Este arequipeño, y para que todos ustedes lo sepan desde ahora, este arequipeño es el peruano que más cerca ha estado de llegar a ser papa. Aunque no lo consiguió, más bien sí llegó a ser el primer cardenal romano de la historia del Perú. Pero no solo eso, sino que se convirtió en uno de los pocos cardenales de la historia al que se le ha conferido la dignidad cardenalicia, lo que le permitió tomar posesión de una parroquia romana, habiéndosele asignado el título presbiteral de San Eusebio. Asimismo, ocupó cargos de la más alta investidura en el Vaticano, como es el haber llegado a ser miembro de la Reverenda Fábrica de San Pedro y de las Sagradas Congregaciones de Ritos y de la Iglesia Oriental. Este pequeño gigante, que nació en medio de la guerra con Chile el 12 de julio de 1882, es pues Juan Gualberto Guevara de la Cuba, otro arequipeño digno de quitarnos el sombrero por él. Sepan que luego de haber sido honrado con el título de prelado doméstico de su santidad el Papa, fue consagrado como obispo de Trujillo el 12 de marzo de 1940, para luego el 23 de mayo de 1943 ser elevado a la dignidad arzobispal por el Papa Pío XII, quien ordenó su nombramiento como arzobispo de Lima, para luego recibir los títulos de primado del Perú y vicario general castrense.
Casi al finalizar dicho año de 1945, le fue anunciada su promoción a cardenal de la Santa Iglesia Romana, que por primera vez en 400 años recaía en un prelado peruano. Por si nadie lo sabe, el cargo de cardenal del Perú fue concedido al que fuera su obispo auxiliar, el recordado y también muy querido arequipeño Juan Landázuri Ríquez. Vals Melgar de Benigno Bayón Farfán, todo un emblema de Arequipa, en la interpretación, por supuesto, del gran guitarrista nacional Pepe Torres. Bueno, hablando de Melgar, quiero ahora hablarles de un hecho sui generis respecto a dos de los más grandes hijos que ha tenido Arequipa, Mariano Melgar y Sebastián de Goyeneche, dos personajes que representan dos momentos importantes y diferentes de nuestra historia, que aunque estuvieron muy cerca el uno del otro, el destino quiso que jamás se cruzaran sus caminos hasta el final. Ambos hijos de un español adinerado y con tratamiento también de españoles, nacieron con una diferencia de 6 años.
Goyeneche en el curato de Tío Viejo el 19 de enero de 1784 y Melgar en Miraflores el 10 de agosto de 1790. Ambos se inclinaron por la teología, ambos fueron integrantes de la Santa Inquisición y ambos dictaron cátedra en sus respectivos centros de estudios. Y aquí es cuando surge la primera disimilitud. Goyeneche, estudiando en Lima, se inclinó por el colonialismo y la lealtad a la corona española. En cambio, Melgar optó por la libertad y la república. Y aunque ambos de la más pura casta española tuvieron pensamientos distintos, el destino, sabedor quizás de su destacado y emblemático futuro que les esperaba a ambos en la historia de Arequipa, se encargó de no enfrentarlos jamás. Por ejemplo, dada la ocupación de Arequipa por las fuerzas revolucionarias de Mateo Pumacahua, Goyeneche tuvo que emigrar a Lima, de donde precisamente Mariano Melgar decidió regresar a Arequipa para prontamente enrolarse en las fuerzas de Pumacahua y luchar en pos de la independencia. Y durante todos los acontecimientos que se dieron sobre el fusilamiento de Melgar en Humachiri, Goyeneche estuvo en Lima y solo 2 años después fue preconizado obispo de Arequipa por el Papa Pío VII, regresando a ocupar el cargo en 1819, cuando ya los hechos de Melgar fueron echados al olvido. Y en ese tiempo de ausencia de Goyeneche en Arequipa sucedió un hecho con demás paradójico y que me va a dar la razón del otro motivo por el cual Simón Bolívar jamás fue recibido en Arequipa como un gran libertador, tal y como lo mencioné en algún programa pasado. Y es que la muerte de Melgar, antes de entristecer a los arequipeños, más bien los alegró, cosa totalmente absurda. Esto se debe a que en ese entonces Arequipa era la ciudad más española que había en el continente y por tanto sus habitantes, principalmente la aristocracia, eran fidelísimos y leales a la corona. Más de un arequipeño entonces hubiera querido darle el tiro de gracia a ese rebelde e insurgente poeta hijo de Arequipa que osó rebelarse contra España.
una vez más el Vals Melgar de Benigno Bayón Farfán, esta vez por la Sinfónica de Arequipa. Ciertamente los arequipeños criollos y españoles en su mayoría guardaban muchísima lealtad a la corona española, por lo que los hijos debían de jurar esa libertad por tradición antes de ingresar a un centro de estudios. Era una verdadera afrenta mencionar siquiera la palabra libertad o república. El que lo hacía era considerado un apóstata, un bastardo, un traidor a la madre patria, a quien ultrajaba, mereciendo solo la muerte. Por ello los insurrectos tenían que mantener en secreto sus aspiraciones e ideales libertarios. Y ese fue el caso de Mariano Melgar. Pero bueno, como era de esperarse, entonces el desenlace militar de Humachiri fue bien recibido por los sectores conservadores de Arequipa, que de esta forma veían reivindicados sus heridos orgullos. Las crónicas cuentan entonces que el 12 de marzo Ramírez despachó emisarios a Lima, Puno, Arequipa y La Paz, dando cuenta de su triunfo sobre las huestes de Pumacahua. Luis Antonio Eguiguren, por ejemplo, recoge la reacción de la aristocracia arequipeña ante los hechos de Humachiri en estos términos. El Cabildo de Arequipa hizo objeto de sus manifestaciones al afortunado vencedor de Humachiri, dirigiéndole un mensaje de felicitación el 23 de abril, en que llamaba a Ramírez el restaurador del Cusco, el libertador de las 4 provincias limítrofes, el que ha llevado por donde quiera que ha pasado el carro triunfal de la victoria. Asimismo, agrega que el brigadier Pío Tristán, intendente de la provincia, hizo celebrar el 23 de abril una solemne misa de gracias por el triunfo de Humachiri y algunos días después exequias por las infortunadas víctimas de la rebelión del Cusco, Picuaga y el intendente Moscoso. Pero no en todos los hogares había felicidad, obviamente. Uno de ellos en especial sufría por la angustia de haber perdido a uno de sus promisorios miembros, la numerosa familia Melgar Valdivieso y todos los partidarios de la libertad. Bueno, estando ya instalado en Arequipa el ilustrísimo obispo José Sebastián de Goyeneche, insospechadamente el destino volvió a acercarlo a Melgar, pero sin dar la oportunidad de juntarlos. Es muy curiosa esta historia, ya que pareciera que el destino, la profecía, ya estaba escrita y no se podía cambiar. Estos dos hijos queridos de Arequipa jamás se verían las caras. Y así sucedió. 10 años después del fusilamiento de Mariano Melgar en Humachiri, llegó por estas tierras Simón Bolívar, quien dispuso se construyera un nuevo cementerio en reemplazo del de Miraflores. Efectivamente, al año siguiente, en 1826, se empezó a construir el cementerio de La Pacheta, impulsada por el prefecto Antonio Gutiérrez de la Fuente. Y aquí, el 16 de agosto de 1833, un año después del Día de Arequipa, que en ese entonces todavía era una fecha desconocida, es que se cumple en su plenitud la profecía de que jamás se verían las caras Goyeneche y Melgar. Así es. El 16 de agosto, 2 hechos importantes se darían en Arequipa: la inauguración del nuevo cementerio de La Pacheta y la inhumación de los restos de Mariano Melgar en dicho cementerio. Lo paradójico es que el propio arzobispo Goyeneche fue invitado para bendecir el cementerio, pero habían olvidado invitarlo también para el entierro de Melgar como su primer ocupante, que inclusive había recibido las solemnes exequias en la Catedral de Arequipa en horas de la mañana. Entonces las autoridades, enteradas de este impasse vergonzoso, decidieron ir a pedir personalmente al obispo que presida la inhumación de los restos de Melgar, pero él, ya molesto, se negó a hacerlo y se retiró inmediatamente, dejando a todos los presentes con los crespos hechos. Pero sepan que aquí no terminó esta historia. En los días subsiguientes, el obispo Goyeneche no se quedó de brazos cruzados, pues intercambió una acalorada correspondencia con el prefecto de Arequipa para pedir explicaciones de los reales motivos por los cuales se le hizo de lado, no respetando su investidura. Realmente nunca se supo el desenlace de esta historia. Lo cierto es que esta fue sin lugar a dudas la última oportunidad que hubo de que ambos personajes queridos de Arequipa se vieran las caras. Y nosotros lo vemos también así.
la interpretación de la voluntad de Goyeneche de no quedarse para dicha ceremonia solemne quedó pues en el eterno misterio. Quizás vería a Melgar como un rebelde que no merecía el perdón de los realistas, como lo fue en su momento Goyeneche, o quizás consideró simplemente una falta de respeto el no ser invitado a dicha ceremonia. Y también podría ser quizás por la presencia del deán Juan Gualberto Valdivia, un eclesiástico que tenía ya la fama de ser un caudillista rebelde en Arequipa y con quien discrepaba Goyeneche, y quien, dicho sea de paso, había sido elegido para leer el discurso de orden en la inhumación del prócer arequipeño Mariano Melgar. Ciertamente eso nunca lo sabremos, pero de que no se juntaron, no se juntaron. Bueno, no se muevan, que en el próximo bloque les voy a hablar sobre un acontecimiento jamás contado en nuestra historia: el asesinato del que iba a ser el primer presidente de la República Independiente de Arequipa y que fue asesinado en la catedral por un sicario norteamericano. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos ciertamente no le convenía la existencia de este país en Sudamérica. Y yo les voy a decir por qué. Nos vamos con el testamento de Melgar por los hermanos Portugal. Cuando la muerte me cubre el velo, que no hagan aparato funerario, campanario con sus clamor estremezca el suelo. Que no haya resplandor ni negro terciopelo, de luz en el santuario, que lleven mi cadáver al osario, sin tumulto, ni música, ni duelo. Separando los abrojos, unos y otros dicen que al otro iba. Nadie se acuerda ya de mi despojo. Que sin llenar de lágrimas tus ojos vayáis a orar sobre la losa de mi tumba. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones,
pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Buenas tardes nos de Dios, linda Arequipa, tierra de encantos y misterios. Soy Arturo García el Chacarero y estoy aquí para dar inicio a la última media hora del programa, siempre cargado de bonitas tertulias y la buena música arequipeña. Bueno, hay muchas curiosidades que están ocultas en la ciudad de Arequipa y que se han perdido debido a la ocurrencia de varios terremotos de nuestra historia que han terminado por borrar estos detalles interesantes que lamentablemente hoy ya no podemos ver más que por fotografías. Por ejemplo, uno de esos detalles interesantes es el hecho de que antes del fatídico terremoto de 1868, en la Catedral de Arequipa no solo había uno, sino dos relojes. Uno que es el que todos conocemos y que está en la fachada de la iglesia justo debajo de la torre derecha, colocado en 1854. Y el otro que es el que, según una fotografía tomada después del terremoto, deja ver en uno de los ojos de buey en la parte superior del arco de la Pontezuela un reloj de menores dimensiones que el anterior. Ahora bien, sin embargo, hay otra fotografía tomada esta vez desde la calle Mercaderes, en la que se puede observar lo que parecería ser otro reloj, también en el mismo ojo de buey de la Pontezuela, pero en la cara que mira a la calle Mercaderes. Todos sabemos que esta calle y la de San Francisco, que confluyen en este punto, siempre han sido las calles más simbólicas de Arequipa. Inclusive la primera cuadra se llamaba del Seminario, porque allí precisamente quedaba el ya casi cuatricentenario seminario de San Jerónimo y, cómo no, el colegio de mujeres Las Educandas, por lo que es bastante lógico suponerse que allí también había un reloj, y con mucha más razón, para que todos estén al tanto de la hora, estudiantes, curas, monjes, autoridades, etcétera, que en esta ciudad conventual era muy necesaria. Y seguimos con este análisis, esta vez enfocados en el otro arco de la catedral, aquel que mira hacia la calle San Agustín, donde podremos deducir que existe también una gran posibilidad que allí también haya habido dos relojes, uno mirando al atrio y el otro mirando a San Agustín, en el también existente ojo de buey del arco, que mira a ambos lados. Y esto es lógico porque en este punto confluían otras dos calles importantes de Arequipa, Santa Catalina, donde se encontraba el monasterio de Santa Catalina, y cómo no la calle San Agustín, otrora lugar de confluencia de los tres más grandes centros de la ilustración arequipeña, la Academia Lauretana, el Colegio Independencia y la Universidad del Padre San Agustín, lo que hace suponer que efectivamente es altamente probable la existencia también de relojes en este arco. Por lo tanto, si mis cálculos no se equivocan, la Catedral de Arequipa con seguridad pudo haber tenido hasta 5 relojes, para no creerlo. Estos carnavales me han de dar felicidad. Estos carnavales te han de dar mucho que hacer. La la la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Cantemos, bailemos sobre esta granada, hasta que reviente agua colorada, hasta que reviente agua colorada. Cantemos, bailemos sobre esta granada, hasta que reviente agua colorada, hasta que reviente agua colorada. Bom 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 bom. Bom 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 bom. Estos carnavales me han de dar felicidad. Estos carnavales te han de dar mucho que hacer.
la la la, 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 la la la. Cantemos, bailemos sobre esta granada, hasta que reviente agua colorada, hasta que reviente agua colorada. Cantemos, bailemos sobre esta granada, hasta que reviente agua colorada, hasta que reviente agua colorada. Estos carnavales me de dar felicidad. Estos carnavales que han de dar mucho que hacer. Felicidad, mucho que hacer. ¡Hey! Cantemos, bailemos con el coro del Instituto Nacional de Cultura de Arequipa. Y ya se nos vienen los carnavales, pero los auténticos carnavales arequipeños, por lo que les estoy invitando a este aperitivo. Bueno, siguiendo con el tema de los relojes, Arequipa y los arequipeños siempre se han caracterizado por su puntualidad, virtud que evidentemente heredamos no de los españoles, sino de los ingleses, aquellos que llegaron a Arequipa con el ferrocarril y con nuestro emblemático reloj de la catedral. Hay un dicho que dice: al que madruga Dios le ayuda, y aquí en nuestra ciudad se ha cumplido mucho este dicho. Y eso se debe a que los arequipeños siempre hemos dependido del mejor reloj que puede haber para madrugar y ser puntual en las faenas del campo, que siempre empezaban muy temprano, muchas de ellas cuando rayaba los volcanes el azulino cielo de Arequipa, la hora del lucero, la hora en que el camayo volvía con la lampa en el hombro, y ese reloj que Dios también nos ha regalado y que no es el que usaba mi abuelo en el bolsillo del chaleco con cadena, al mismo estilo de un caballero inglés o un conductor de tren, no, ese reloj que no necesita darle cuerda para que funcione y que es más puntual que el Big Ben. Ese es pues el gallo. Amigos arequipeños, el mejor emblema que tenemos los arequipeños es pues nuestro querido reloj de la catedral, una de las 7 maravillas de Arequipa, y que fue fabricado en 1854, hace 168 años. Es el hermano menor del gran reloj inglés del Westminster o Big Ben, que es el edificio que alberga las 2 cámaras del Parlamento inglés. La torre en que se encuentra se llama Stephen's Tower. Ambos fueron construidos por Augustus Pugin entre 1834 y 1854. No se muevan, que después de esta canción les voy a hablar sobre el asesinato del primer presidente de la República Independiente de Arequipa y qué relación tiene con nuestro emblemático reloj de la catedral. Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca. Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que tengo otra mejor que tú. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que tengo otra mejor que tú. Esa cintita que bien le queda en la cabeza de mi cholita. Silba, silba, silbadorita y engañadorita. Esa cintita que bien le queda en la cabeza de mi cholita. Silba, silba, silbadorita y engañadorita. Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca.
Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que tengo otra mejor que tú. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que tengo otra mejor que tú. Esa cintita que bien le queda en la cabeza de mi cholita. Silba, silba, silbadorita y engañadorita. Esa cintita que bien le queda en la cabeza de mi cholita. Silba, silba, silbadorita y engañadorita. Así dice mi corazón, como el cañón. Así dice mi corazón, como el reloj. Así dice mi corazón, como el cañón. Así dice mi corazón, como el reloj. El Picaflor, una bonita pampeñita con los incomparables hermanos Dávalos. Bueno, ahora sí les voy a contar este dato bastante curioso. ¿Ustedes sabían que en una oportunidad, y no me estoy refiriendo a la Confederación Perú-Boliviana, Arequipa se llegó a constituir en una república independiente? Es decir, era un país que tenía un estado y una casa de gobierno cuyo presidente fue asesinado por un sicario estadounidense. ¡Claro que sí! Efectivamente, y esto no es un invento mío. Esto sucedió en 1986. Arequipa se independizó secretamente del Perú y se constituyó en un país sudamericano que puso en peligro los intereses norteamericanos, y por esa razón Washington envió un sicario, un francotirador, y cuando iba a dar su discurso en la Plaza de Armas, el sicario subió a los altos del Portal de Flores, en ese entonces el Hotel El Portal, desenvainó su arma que tenía mira telescópica y asesinó al presidente de Arequipa, justo cuando iba a ser embestido como el primer presidente de este país. Ustedes ahora se estarán diciendo, este chacarero está más loco que el Quintín. Pues fíjense que no, todo esto ha sucedido. En 1986, Hollywood escogió entre muchas ciudades latinoamericanas a nuestra ciudad Arequipa, la Ciudad Blanca, como locación para la filmación de una película que se tituló Hour of the Assassin, o La Hora del Asesino, que en español se subtituló como Misión en los Andes. Esta película fue producida por Roger Corman y dirigida por el peruano Luis Llosa, teniendo como principales actores a Eric Estrada, el recordado actor de la serie norteamericana Ship Patrulla Motorizada, así como Robert Bond. En esta película también participaron actores nacionales como Orlando Sacha y Lourdes Bernison. Bueno, un dato también interesante es que el reloj de la catedral fue utilizado como ícono para la presentación de la película. El año pasado la volví a ver, la película, que se inicia en las calles de la ciudad de Lima, que por supuesto para la película eran las calles de Arequipa. La tercera y última parte, que es el desenlace, se desarrolla totalmente en la Plaza de Armas. Volver a verla después de 30 años me ha causado pues bastante nostalgia, porque yo también participé de la película. Yo era uno de los que estaba trepado en un árbol frente a la catedral haciendo vivas al presidente en medio de un mar de gente. Bueno, en aquella oportunidad Arequipa se paralizó porque era la primera y única vez que Hollywood se interesó en grabar un filme en esta hermosa ciudad, y vinieron actores de renombre mundial. Me acuerdo que llamaban por radio para que los arequipeños fueran de extras a apoyar las grabaciones, y yo no perdí el tiempo y me trepé en el árbol, y allí quedé registrado por única vez en una película. Bueno, yo sé que muchos arequipeños mayores de 40 se acordarán. Los que quieran apreciar esta película, recién el año pasado la han colgado en internet. Así es que solo tienen que poner Hour of the Assassin o simplemente Misión en los Andes. No solo está la película, sino también el tráiler. Las escenas en Arequipa son verdaderamente impresionantes. Pareciera que fueran de la película de James Bond.
Así es que los que quieran ver una película fuera de lo común, descárguenla de internet y disfrútenla con la familia. Aquí los dejo con el audio del tráiler en inglés. In the right situation, you can convince a man to do anything. People who try to kill a man 3 times don't quit. As soon as Fiero's finished, I want his body. Eric Estrada, Robert Vaughn, Hour of the Assassin.
bonito mix de pampeñitas por mi gran amigo Eric Gordillo, mi pichonita de Osvaldo Lima y la venita de Benigno Bayón Farfán, para alegrarnos y decirnos que la vida aún es hermosa y hay que disfrutarla, y si es con chicha y picantes, mejor todavía. Bueno, antes de irme quiero hacer llegar un gran saludo a otro gran hincha de nuestro programa que nos escucha en Pampa de Camarones, pero del lado de Yanaguara. Me estoy refiriendo a Josecito Arenas González. Para ti, Josecito, un gran abrazo y por supuesto toda mi gratitud. Finalmente, les recuerdo que aún se está vendiendo el libro de Don Félix García, Memorias del último poeta lonco. Solo tienen que llamar al 959-262659 y ya está. Repito, 959-262659 y ya está. Bueno, ahora sí, viendo la hora agotada y con las tripas que están cantando de hambre y al son de batán y chaquena, agarro mi guitarra, me pongo la lampa en el hombro, me meto un poco de tostado en la boca y me voy jotimbeando de alegría, no sin antes decir ¡que viva Arequipa! Un arequipeño, no hay problema, hermano, que bastante arequipeño tenemos. Esa es nuestra especialidad. Es lo curioso de los dávalos. En los Estados Unidos gusta mucho la música del sur. Es lo que más cantamos. Es lo que más cantamos. A ver, ¿qué cantamos de Arequipa, Peponi? Vamos, muchachos, escuchen con tranquilidad. La última grabación de los dávalos en los Estados Unidos. Les va a gustar mucho. Quería ver tu inolvidable tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé mis lares entristecido, con la pena de los hijos que se van, un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volver. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volver. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me queden en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán.
vivo fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Yo soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. ¡Viva Arequipa!